Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Tras la ejecución de Magdaleno Funes en El Pozo, sectores creen que llegó la hora de invocar una misión internacional para intervenir las cárceles. Crimen del autor de las narcolibretas exhibe al Estado que deberá rendir cuentas, opinan los expertos al cuestionar mal manejo del caso por responsables de su seguridad. Medicina forense entrega a familiares cuerpos de Magdaleno Mesa ejecutado en El Pozo y de Marco Tulio Amador asesinado en La Tolva. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos pide protección para la familia de Magdaleno Mesa Funes tras su ejecución en una cárcel de máxima seguridad. Capturan a exdiputado Seth Paisano de La Mosquitia junto a su hermano en operación de la Fiscalía, quien les acusa de presunto lavado de activos. Fiscalía pide entre 15 y 20 años para implicados en caso Barralaga al presentar sus conclusiones y ligar al subcomisionado con los Valle, el cártel de Chan de Ardón y los Pinto. Primer efecto de ley de fondo departamental beneficia a pandoros e implicados en arca abierta al posponer su encuentro con la justicia. Fiscalía interpone recurso de inconstitucionalidad contra ley de fondo departamental por ser lesiva a lucha contra la corrupción y la impunidad. Llega misión del Fondo Monetario Internacional a tomar el pulso a las medidas anticíclicas y el trabajo de rescate en la NE. Cámara de Comercio e Industria de Cortés pide al Fondo Monetario Internacional una rebaja de tributos y mayor conocimiento de la realidad nacional. Peronistas celebran retorno al poder en Argentina y El Salvador logra ampliación de permisos de trabajo para tepecianos de su país. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 28 de octubre. El crimen de Magdaleno Funes, propietario de las narcolibretas ocurrido en la cárcel del Pozo, de máxima seguridad, coloca otra vez al país en la picota internacional por violación a los derechos humanos e incumplimiento de recomendaciones, además de no dar la protección debida a Funes. Los expertos estiman que el Estado debe prepararse para rendir cuentas a Estados Unidos y organismos internacionales, pues hasta ahora la respuesta no ha sido contundente dada la relación de Funes con el juicio de Tony Hernández. Pero el gobierno afirma que llegará a dar con las causas de este hecho y que los autores materiales están capturados y en custodia. Según lo que dicen los abogados. La abogada penalista Kenia Oliva es directa. Magdaleno Mesa Funes fue asesinado para que no se conozcan más detalles del contenido de la narcolibreta presentada en el juicio de Juan Antonio Hernández en la Corte de Nueva York. Es callar, que no se sepa la verdad, callar lo que ese señor quizás sabía en la situación del hermano del presidente. Sabemos que hay una investigación en Nueva York en contra del presidente Juan Orlando y en contra de muchos funcionarios. Se supone que ese señor tenía información. Entonces lo que buscan es callar a estas personas para que no puedan seguir dando declaraciones al respecto. Que el nombre de Mesa Funes haya sido mencionado en el juicio de Tony Hernández le da otra connotación de relevancia al caso, según este criminólogo, que también considera superficiales las respuestas del gobierno para esclarecer el hecho. La persona que fue asesinada por los mismos medios de comunicación se nota que es muy importante para esclarecimiento de otros hechos. Por eso considero que la respuesta que ha dado el Estado hasta este momento es totalmente superficial, nada de profundidad. Y eso hace que más bien la gente se sienta confundida, no digamos los que conocemos un poquito del derecho penal, porque creemos de que puede estar, la cuestión puede ser un poquito más grave de lo que realmente se ha plasmado hasta este momento. Para Hugo Maldonado, este suceso pone al gobierno en la silla de los acusados por violaciones a los derechos humanos. Debe prepararse para responder a los organismos internacionales, sobre todo a Estados Unidos, que tenía a Magdaleno como sujeto de interés en la lucha contra el narcotráfico. Ya la comunidad internacional está presta para pedir explicaciones.
el gobierno norteamericano, por ende, en vista de que Magdaleno pudo haber sido todo, que nos cuenten todo lo que se quería fugar, cartas de libertad, etcétera, pero era una de las personas que estaba siendo codiciada por el gobierno norteamericano en vista de la información que había proporcionado él a un personero que lo visitó en la cárcel. Para el viceministro de Seguridad Luis Suazo, detrás de la muerte de Magdaleno Funes en la cárcel de Ilama Santa Bárbara y Marco Tulio Amador en La Tolva existe un interés de afectar al Estado. Sí está en el interés del Estado, hay que pensarlo como opción de que alguien esté interesado en crear problemas para el gobierno, crear problemas para el Estado de Honduras y que sacrifiquen a estas personas que no son ni parte de sus grupos criminales. Así que no debemos de centrarnos en una cosa, necesitamos pensar con amplitud porque Honduras está de por medio. Explicó que el gobierno está interesado en esclarecer lo ocurrido. Las investigaciones van avanzadas con la captura de los autores materiales y faltan los intelectuales. Ahora los responsables materiales están capturados en los dos casos, fueron capturados inmediatamente, están también en investigación, por supuesto, el guardia que abrió la puerta, el propio director y todos los que estaban allí están bajo la investigación y ahí vamos a llegar a entender realmente qué fue lo que pasó. Los abogados defensores de Magdaleno desde inicio del año habían presentado ante el Instituto Nacional Penitenciario solicitudes de traslado a un centro de reclusión militar ante el temor de las amenazas a muerte, una crónica de una muerte anunciada que se consumó este sábado en la cárcel de máxima seguridad. Este lunes en Medicina Forense fueron entregados a familiares los cuerpos de los dos reclusos asesinados en las cárceles de máxima seguridad durante el fin de semana, uno en La Tolva y el otro en El Pozo. A las 2:55 de la tarde, los familiares recibieron los restos de Marco Tulio Amador, de 36 años, asesinado en la cárcel de La Tolva en Morosel, El Paraíso. Telenoticias conoció que Amador estaba condenado a 46 años de cárcel por delitos de asesinato e intento de asesinato. Hace 2 meses fue trasladado del módulo diagnóstico del penal Marco Tulio Aurelio Soto a La Tolva en El Paraíso. Sus restos serán velados por familiares en una colonia de Tegucigalpa. A las 3:10 de la tarde, familiares reclamaron el cuerpo de Magdaleno Mesa Funes, de 36 años. Sus restos serán velados en la aldea Las Flores, en Santa Rosa de Copán. Magdaleno Mesa Funes, o Neri Orlando López Sanabria, era un importante líder criminal que fingió su muerte y fue capturado en junio de 2018 en un operativo en Naco Cortés. Era socio del cártel de los Valle Valle y formaba parte de la estructura de Tony Hernández. Al momento de su captura le decomisaron unas narcolibretas que fueron evidencia clave en el juicio de Tony Hernández. En enero sus apoderados denunciaron amenazas contra su cliente, pidieron su traslado. Las autoridades nunca respondieron y el sábado 26 fue asesinado brutalmente en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo. Magdaleno Mesa Funes, quien se hacía llamar Neri Orlando López Sanabria, fue asesinado este sábado en la cárcel de máxima seguridad en El Pozo 1 en Ilama, Santa Bárbara. A inicios del año, los abogados defensores de Magdaleno habían solicitado que trasladaran al recluso a un recinto militar para salvaguardar su vida porque había recibido varios atentados, 2 intentos con comida envenenada y con una granada que pretendió introducir al penal un integrante de la pandilla 18. Según los defensores privados, existía una recompensa de 7 millones de lempiras para quien le quitara la vida. El nombre de Magdaleno Mesa sonó durante el segundo día del juicio de Juan Antonio Hernández en la Corte de Nueva York, Estados Unidos, cuando se mostró una narcolibreta. El documento lo presentó un testigo de la Fiscalía, Miguel Reynoso, un agente hondureño de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, quien contó que la decomisó al narcotraficante Magdaleno Mesa Funes durante un operativo en Naco Cortés el 7 de junio del 2018. Fue capturado junto a su esposa y otra persona en posesión de $193,000
$100,000, 6 pistolas, 2 granadas, pepitas de oro en un compartimiento falso en un carro blindado. Magdaleno Mesa era considerado uno de los socios de los hermanos Valle y formaba parte de la estructura de Juan Antonio Hernández. Hace 3 años fingió su muerte, preparó su entierro y consiguió una nueva identidad para evitar ser extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Se informó que para el 2020 estaba programado en los tribunales de justicia el juicio oral y público contra Mesa Funes por el delito de lavado de activos. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Santa Bárbara, presentó requerimiento fiscal contra 4 personas a quienes considera responsables por la muerte de Magdaleno Mesa Funes, conocido también como Neri Orlando López, hecho ocurrido el fin de semana en Ilama, Santa Bárbara. Los acusados son José Luis Orellana Canales, Víctor Manuel Pavón Prieto, Ricardo Adalid Martínez Argueta y Ricardo Antonio Gutiérrez García, a quienes se les acusa por el delito de asesinato en perjuicio de Mesa Funes. Además, se les acusa por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un privado de libertad y un custodio penitenciario. En el caso de José Luis Orellana Canales también se le señala del delito de uso ilegal de arma comercial. Todos estos imputados son reclusos en el Centro Penal de Ilama. El Ministerio Público también pidió al Instituto Nacional Penitenciario que ponga a disposición a los reclusos antes mencionados para llevar a cabo la audiencia de declaración de imputados. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, informó este lunes que solicitó medidas de protección para los familiares y apoderados legales de los privados de libertad que fueron atacados en el interior del Centro Penal de Máxima Seguridad en Ilama, Santa Bárbara, donde perdió la vida Magdaleno Mesa Funes y otro resultó herido a manos de otros internos. Ya hemos solicitado esas medidas cautelares a las autoridades, tienen la obligación de brindarlas. Nosotros estaremos verificando en relación con los abogados, también hemos solicitado esas medidas cautelares y para sus familias incluyéndolas, y al mismo tiempo estaremos remitiendo estos casos al mecanismo de protección de operadores de justicia y de otras personas ahí concernidas. El ombudsman hondureño reiteró que las autoridades hondureñas tienen la obligación de brindar las medidas cautelares solicitadas, tanto para los familiares de los privados de libertad afectados en su vida e integración física, como para sus apoderados legales. También reveló que el caso estará siendo remitido al mecanismo de protección de operadores de justicia. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también llamó a dar un nuevo reenfoque a los centros penales, en especial en las cárceles de máxima seguridad, donde se reportan 11 muertes desde su creación y todas con armas de fuego o cortopunzantes. Dijo que la presencia militar ahí debe ser temporal, en tanto otros sectores piden al gobierno reconocer que ha perdido la capacidad de controlar los reclusorios pese a la millonaria inversión realizada, y es momento de pensar en una misión internacional de intervención en las cárceles. Para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, la situación de los centros penales del país es grave y requiere un reexamen urgente por parte del Estado. Que es necesario retomar todo el sistema penitenciario, que es necesario profesionalizarlo, que es necesario introducir la ética, que es necesario formar personal civil, que solo temporalmente deben estar los militares y una temporalidad muy limitada. Datos señalan que al menos 5 centros penitenciarios del país han sido escenarios entre junio y octubre de 2019 de varios hechos violentos que han dejado como saldo una docena de muertos y medio centenar de heridos, lo que evidencia que pese a llevar el título 2 de ellos de cárceles de máxima seguridad, los autogobiernos por parte de reos en las cárceles de Honduras persisten y lo peor, bajo la colusión de autoridades penitenciarias, sentencia esta experta. Es un problema las cárceles y cuando tenemos personas que administran estos centros penitenciarios y solo salen al paso para acallar la opinión y no están haciendo la verdadera investigación científica criminal, se vuelve un problema. Se vuelven un autogobierno porque entran armas, entran drogas, entran también papel moneda o dinero. Para la exrectora de la UNA, hechos ocurridos como el viernes en la tolva de Moroselí, El Paraíso, y el sábado en el Pozo de Ilama, Santa Bárbara, ambos catalogados como cárceles de máxima seguridad, solo demuestra que la colusión persiste entre el crimen y las autoridades penitenciarias. Lo que queda en evidencia
en este hecho del día sábado y el hecho del día viernes en la noche es que hay colusión entre autoridades penitenciarias y el crimen en el país. Este miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional indica que es momento de declarar un estado de emergencia en el sistema penitenciario del país y dar paso a una comisión internacional especializada, pues a su criterio con los últimos hechos se evidencia que el Estado es incapaz de gobernar a lo interno de las cárceles. Esto es dramático, esto requiere declarar un estado de emergencia en el sistema penitenciario, esto requiere una intervención, esto requiere una depuración, pero también requiere solicitar apoyo a entes especializados para mejorar el desempeño del manejo de las prisiones. Se solicitó además las investigaciones pertinentes en el caso de los reos asesinados en estos centros de reclusión en los últimos 5 meses. Para los entrevistados por Telenoticias es necesaria la intervención en el sistema penitenciario para sacar las manzanas podridas que permiten la corrupción y la colusión al interior de los centros penales del país. Gabriela Andino, Telenoticias. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos, ¿está usted de acuerdo con una misión internacional de intervención en las cárceles hondureñas? Tiene 2 opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. A raíz de la condena del exdiputado Juan Antonio Hernández en una corte de Nueva York, el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma pidió al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, a través de una carta, que inicie de oficio una investigación en contra de todas las personas que se mencionaron en el juicio, entre ellas el presidente Juan Orlando Hernández y demás miembros del Poder Ejecutivo, así como también a miembros del Legislativo, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En el documento se le pide al fiscal Chinchilla que proceda con la investigación que permita la persecución procesal penal en contra de quienes en su caso formen parte de esta trama criminal. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, Corsario bombardea a los hermanos Seth y Roberto Paisano Wood. Antes, el Proyecto Victoria cumple este año 42, mire usted, 42 años de servicio a la sociedad, apoyando a personas en riesgo social a través de diversas actividades en donde destaca la formación espiritual y en valores, así lo manifiesta su fundador, el reverendo Mario Fumero. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Este año el Proyecto Victoria celebra su 42 aniversario bajo el lema Salvando Vidas, porque ha logrado rescatar a más de 28,000 jóvenes de las adicciones a las drogas, el alcoholismo e incluso de maras y pandillas. Todos vienen voluntarios porque nadie puede rehabilitarse por la fuerza. Muchos son enviados por los juzgados. El juzgado le da la opción, si son menores, de ir al Carmen a Renaciendo y le ofrecen la alternativa del Proyecto Victoria con la conciencia de que aquí se pueden ir cuando quieren. Mario Fumero, fundador de este proyecto, en un recorrido por el centro le mostró a Telenoticias todas las áreas donde cada una de las personas realizan sus actividades físicas, laborales y sobre todo su formación espiritual para poder rehabilitarse. Creemos firmemente que para que una persona cambie, tenemos que poner a Dios por delante, porque nadie puede cambiar por su propia fuerza. Todo cambio depende de la intervención de Dios y, por supuesto, de la actitud de uno hacia Él. Este joven de tan solo 17 años, tras varias denuncias de mal comportamiento, se encuentra con medidas de internamiento en el Proyecto Victoria. Cuenta que este centro le ha ayudado a mejorar como persona y conocer la palabra de Dios. Me ha ayudado en conocer la palabra de Dios un poco más, pues va, y reflexionar que en lo que andaba no era bueno, pues me entiende. Va, y gracias a Dios pues aquí yo tengo trabajo y hacemos áreas ocupacionales, tenemos disciplinas y todo, pues. Durante la celebración del 42º aniversario del Proyecto Victoria se entregó un reconocimiento a la Corporación Televicentro y otras instituciones que han contribuido al éxito de esta iniciativa. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul.
Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Está usted de acuerdo con una misión internacional de intervención en las cárceles hondureñas? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Ahora, para pagar, solo necesitas... En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta que el retorno del peronismo y el kirchnerismo en Argentina calienta las redes sociales, entre quienes celebran la victoria y los que afirman que Mauricio Macri será el nuevo líder de la oposición y advierten de riesgos para la libertad de expresión. TN5 en línea es presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. Tras las elecciones del pasado domingo, la grieta en Argentina está más viva que nunca. Mientras unos dan nuevamente la bienvenida al peronismo y el kirchnerismo, el presidente Macri quedó posicionado como el futuro jefe de la oposición y sus seguidores celebran que no será un dirigente jubilado, como decían muchos. En las redes sociales aparecen muchos mensajes de alegría y apoyo al nuevo presidente con el hashtag Alberto Fernández presidente y hashtag Volvimos. Unos señalan que lloraron de alegría al conocer la noticia, no de tristeza como en el 2015. Un beso al cielo a los que padecieron hasta la muerte estos 4 años de desgracia, dice esta usuaria. Neoliberalismo nunca más, dicen otros argentinos, al felicitarse entre ellos por haber soportado 4 años de retroceso, endeudamiento y pérdida de poder económico, haciendo referencia a la opinión popular que considera a Macri como un presidente que gobernó para los ricos. En tanto, otros utilizan el hashtag Yo no voté a la chorra para mostrar su descontento con el regreso del kirchnerismo al ser Cristina Fernández de Kirchner la nueva vicepresidenta de Argentina. Van a extrañar la libertad de expresión, el respeto a las instituciones, la lucha contra el narcotráfico y poder opinar sin ser cuestionados, dice este ciudadano. Mientras otros dicen a aquellos que votaron por el partido Frente del Todos que luego en 4 años no lloren si les va mal, porque es su culpa que haya vuelto. Al tiempo que este usuario dice que si fuera cierto que Argentina está tan mal con Macri, entonces el actual presidente no hubiera sacado ni el 20% de los votos. Aunque se vive un clima de tensión en Argentina, uno de los hechos más aplaudidos por los políticos de la región latinoamericana ha sido el comportamiento entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, al dejar a un lado las diferencias, algo que no se vio hace 4 años con Cristina Fernández de Kirchner en el poder. TN5 en línea fue presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. Bueno, Casa de Gobierno está distribuyendo la respuesta que en Twitter le envió el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, al presidente hondureño, que dice: muchas gracias, presidente, vamos a hacerlo juntos. Y es que antes el presidente Hernández le envió un mensaje al presidente electo de Argentina: con mucho agrado y en nombre del pueblo y gobierno de Honduras, felicito al presidente electo de la República de Argentina, enviamos nuestros mejores deseos y expresamos nuestra voluntad de seguir estrechando los lazos de amistad para beneficio de nuestros ciudadanos. A lo que ha respondido Alberto Fernández: muchas gracias, presidente, vamos a hacerlo juntos. Casa de Gobierno ha distribuido este mensaje. ¿Qué fecha es hoy, Cristina? ¿28? Hoy, 28 de octubre. Ah, bueno, a las 4 de la tarde escribió este mensaje Alberto Fernández, de hoy 28 de octubre. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Está usted de acuerdo con una misión internacional de intervención en las cárceles hondureñas?
Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El Fondo Monetario Internacional llegó al país para conocer las medidas anticíclicas frente a la desaceleración de la economía, así como las primeras acciones de rescate de la estatal eléctrica. La misión estará por 2 semanas en Honduras. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. El plan anticíclico para hacerle frente a la desaceleración de la economía mundial y nacional es de las novedades del presente gobierno para recibir a la misión del Fondo Monetario Internacional que este lunes inició un examen de 2 semanas a las finanzas del país. Una expectativa que como sector privado pudiéramos tener es que la revisión de las medidas de política anticíclica que se pudiera hacer con el fondo quedaran contenidos en la ayuda a memoria que levante el fondo de su informe al directorio del grado de cumplimiento del país. Eso sería importante para todos, no solo para el gobierno, para nosotros también. Pero la mayor novedad de la noticia que ya tienen las autoridades de la estatal eléctrica con fecha precisa para iniciar la esperada liberación del mercado eléctrico. El cronograma que tenemos es que está en el segundo semestre del año 2020 poder ya tener las empresas que tienen que nacer. Y para eso se tienen que seguir varios pasos. Uno de ellos es terminar la auditoría forense que definan completamente todo lo que son los activos y los pasivos. Es quizás una de las noticias que esperaba escuchar la misión del fondo, que por primera vez podría conocer los resultados de una preintervención en la ENE, que sigue comprando energía, pero ya sin caer en deudas. El otro tema que ellos andan viendo acá es el tema de que la ENE no puede seguirse endeudando más. Es decir, que al día de hoy, desde el mes de agosto, estamos pagando toda la energía que se está produciendo. En este caso, a raíz de una mejora en la recaudación que ha habido en la ENE. El próximo miércoles las autoridades de la ENE harán la exposición frente a los personeros del Fondo Monetario y será ahí cuando darán a conocer la nueva versión y visión para convertir a esta institución en 3 empresas, ya con un mercado de libre oferta y demanda en el campo energético. Pero el mayor reto para la economía nacional va más allá de la eterna crisis en la empresa nacional de energía eléctrica o estos procesos de desaceleración económica que vive todo el mundo. Y según algunos analistas, la preocupación o la mayor preocupación pasa por la constante convulsión social que vive el país. Y es que en la actual y recurrente inestabilidad social que vive el país, los esfuerzos para refundar el sistema eléctrico y salirle al paso a la desaceleración económica podrían quedarse cortos. Creo que el mayor riesgo que está ocurriendo en este momento el país es la situación política. Cómo el entorno y la falta de gobernanza adecuada pueden amenazar la inversión y el crecimiento económico, y creo que es ahí también donde deberíamos de concentrarnos mucho, ¿no? La misión del Fondo Monetario inició este lunes en San Pedro Sula sus primeros acercamientos para medir el cumplimiento del acuerdo stand-by firmado este mismo año y será a inicios del próximo mes cuando se conozca el informe de su visita. Ulises Aguirre, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, junto a directivos de esta organización, se reunieron con Esteban Vesperoni, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, así como con el representante residente en Honduras, Jaume Puig, quienes analizaron los alcances de la primera reunión que sostuvieron en el mes de abril. En la reunión, los directivos de la organización empresarial expusieron la importancia de la gobernanza y la separación efectiva de los poderes del Estado, así como el combate frontal contra la corrupción y el despilfarro de los recursos del pueblo para tener una economía estable y sostenible. Además, se les expresó a los representantes del Fondo Monetario Internacional los daños que está sufriendo la población por la falta de generación de empleo y la desaceleración económica, por no contar los inversionistas con las condiciones adecuadas para generar más trabajo. Farag sugirió que se aumente el piso del impuesto sobre renta en el sentido de beneficiar a las personas que menos ganan, ya que el pueblo hondureño no aguanta más cargas impositivas. Directivos de unas 20 cámaras de comercio del país se han reunido con la titular del Sistema de Administración de Rentas, así como con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, para analizar las medidas con las que se pretende afrontar
impulsar la desaceleración económica, sobre todo aquellas acciones que están dirigidas a impulsar la micro, pequeña y mediana empresa. Uno de los factores que aquí se analizó es de cómo hacer más competitivas y sostenibles para generar más inversión en el interior del país a la micro, pequeña y mediana empresa, y por eso no se dejó por un lado el tema de la simplificación administrativa en aras de generar más inversión y fuentes de empleo para afrontar en cierta medida la desaceleración económica. ¿De qué nos sirve de que se haya formalizado a tanta empresa y que se haya generado un solo ambiente de pago de tributos si hay que todavía venirse a registrar a las dos grandes ciudades, que es Tegucigalpa y San Pedro Sula? Entonces estamos viendo de cómo ella nos puede apoyar para que el Instituto de la Propiedad llegue a todos los lugares, porque es imposible que una empresa que se está abriendo en La Mosquitia tiene que venirse a registrar hasta la costa norte. Entonces es facilitar, miren, tenemos que trabajar. Las autoridades del sistema de administración de rentas, por su parte, aseguran que se están tomando las acciones para simplificar, facilitar e incluso bajar el costo del cumplimiento tributario para propiciar la inversión. Medidas que el presidente está lanzando es de beneficio para todos, ¿no? Obviamente están enfocados en lo que es MIPYMES, porque recordemos que cerca del 70% de las fuentes de empleo que se producen en el país vienen precisamente de ese sector, por lo tanto los esfuerzos deberán de ir encaminados precisamente hacia ellos. El impuesto sobre renta de ellos es 5 años de exoneración, estamos hablando de la eliminación del 15% del impuesto sobre venta de aquellos alquileres que estén por debajo de los 10.000 lempiras. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo considera que dentro del plan de aceleración de crecimiento económico para contrarrestar la desaceleración es fundamental generar empleo, por lo que el BID apoyará con proyectos que contribuyan. Para los próximos 2 años programan una inversión de $400 millones. Que van a ser 250 más o menos aprovados este año y 150 aprovados en 2020. Estos proyectos sumando van a aumentar la cartera a más o menos, contando con el desembolso que se va a hacer, todo esto, a más o menos 1.200 millones, que es cuanto se espera tener para el próximo, a partir del próximo año para desembolsar. Son proyectos que la mayoría pueden generar empleo. Proyectos de desarrollo rural para compensar la caída de los precios del café o cacao, o como el distrito digital que se ejecutará en San Pedro Sula, son considerados para este fin. Cáritas de Honduras y la Fundación Chavarri por el Bien Común suscribieron un convenio de cooperación para impulsar un proyecto piloto encaminado a promover la producción de alimentos en 6 municipios de los departamentos del occidente. Pero pensamos directamente en producción agrícola, pero no, o sea, hay varias actividades económicas que pueden contribuir al desarrollo de las familias en una zona rural. ¿Cuántas familias serán favorecidas? Inicialmente 150 familias en 6 municipios como proyecto piloto, y la idea es poco a poco ir expandiendo. ¿En Lempira, Copán? Lempira, Ocotepeque y Copán. Estas familias serán favorecidas durante 1 año en los municipios de San Fernando y La Encarnación en Ocotepeque, Santa Rosa y La Unión en Copán, mientras en el departamento de Lempira los beneficiados serán los municipios de Talgua y Lepaera. Los maestros que su sueldo final oscila entre 15 a 2.000 lempiras a causa del endeudamiento liberan más del 40% de su sueldo con el programa Consolidación de Deuda o Plan Concreto, institución que ha erogado más de 2.000 millones de lempiras en préstamos a más de 4.000 docentes. El Minuto Financiero es presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado. Después de recibir un sueldo final entre 15 lempiras y 2.000 lempiras durante varios años, miles de docentes comenzaron a respirar, luego que el Instituto de Previsión del Magisterio implementó el programa de consolidación de crédito o Plan Concreto. Y nosotros de entrada los primeros que atendimos fueron esos, todos aquellos que ganaban entre 15 y 2.000 lempiras. De esos hemos atendido como unos 1.800, 2.000 docentes. ¿Y por todos unos 4.000? Por todos unos 4.000 y con un monto más arriba
arriba de los 2.000 millones de lempiras. Y en esta segunda etapa estamos atendiendo a aquellos docentes que ganan menos de 5.000 lempiras. En total son unos 13.000 docentes los que andan por debajo de los 5.000 lempiras mensuales. Según las autoridades del INPREMA, estos docentes que recibían 15, 400 y 2.000 lempiras ahora reciben entre 5.000 y 10.000 lempiras de ingresos al mes que les sirven para cubrir algunas necesidades del hogar. En el caso del plan concreto son compañeros que clasifican por el alto nivel de endeudamiento. Lo que quiere decir, si hiciéramos números, ¿no?, que los compañeros al final sí van a terminar pagando un poquito más. Pero el alivio realmente donde está es que, por ejemplo, si un profesor le salía en su pago mensual una suma de 2.000 lempiras, aplicando a este plan se le va a extender el plazo de pago, es decir, un poco más de tiempo, por eso va a pagar un poco más intereses, pero en el pago mensual se le va a ver reflejado que ya no van a ser 2.000, sino que alrededor de unos 5.000 y pico, casi 6.000. Son más de 2.000 millones de lempiras que ha colocado el INPREMA a más de 4.000 docentes a nivel nacional en esta modalidad, y se espera que en las próximas semanas los maestros jubilados, que en algunos casos reciben solo 5 lempiras, puedan ser beneficiados. Todos los docentes afiliados a la INPREMA van a entrar en este proceso. ¿Y hay jubilados también que tienen el problema? Sí, tenemos muchos jubilados que tienen problemas económicos, que están ganando 5, 2, 3, 10 lempiras, y nosotros queremos entrar con en esta próxima etapa con jubilados de esa naturaleza. A la par de este beneficio, dicen los maestros que es el momento para implementar la educación financiera en las escuelas y colegios, porque gran parte del alto endeudamiento es por falta de conocimiento en esa área. El Minuto Financiero fue presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado. En nuestra sección educativa financiera le contamos los beneficios que trae un préstamo estudiantil. Educación Financiera es presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. La falta de recursos económicos suele ser un tropiezo para quienes desean comenzar una carrera universitaria. Sin embargo, un préstamo estudiantil puede ser una buena solución, tomando en cuenta que los intereses son más bajos, los periodos de gracia son más largos. Las instituciones bancarias suelen dar periodos de gracia después de que el beneficiario del crédito haya obtenido su título universitario. Los periodos de gracia pueden variar entre 2 meses a 1 año, mientras usted encuentra un empleo y se estabiliza. Educación Financiera fue presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Y en nuestra sección Un día como hoy le contamos por qué se celebra la creación de la primera universidad de América Latina. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. En 1538, la bula papal o bula in apostolatus culmine autoriza la creación de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. La primera sede en América fue establecida en Santo Domingo, capital de República Dominicana, convirtiéndose en la decana del continente. En noviembre de 1914 abandonó el carácter clerical para ser un centro autónomo de enseñanza. Actualmente es sitio de estudio de unos 165,000 alumnos. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. 2 personas fallecieron y varias resultaron heridas la tarde de este lunes en el kilómetro 4 de la carretera que desde la capital conduce al sur del país. En el momento que una rastra impactó contra un vehículo pick-up, el hecho se suscitó a las 5 de la tarde en esa zona. Según el reporte del Hospital Escuela, el principal centro asistencial del país, fueron trasladados 7 personas, de las cuales Freddy Giovanni Núñez Vázquez expiró al momento de ser atendido, mientras una persona identificada como Pedro Pablo falleció en el lugar del accidente. Este es el segundo accidente en esa zona de la carretera del sur en menos de 15 días, pues una cisterna que transportaba combustible explotó con un saldo de una persona fallecida y varias casas y vehículos quemados. Siempre ha sido peligrosa esa carretera del sur, pero ahora pareciera desde que está en mejores condiciones es más peligrosa. Por favor, conductores, a disminuir la velocidad. Ante los acontecimientos en las cárceles de alta seguridad del país, el gobierno anunció que la Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional Fusina ha tomado el control de las cárceles de máxima seguridad y que se han suspendido a los directores de las cárceles de Santa Bárbara y Morosely El Paraíso. En tanto, la investigación arroja resultados definitivos. La Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional Fusina ha intervenido temporalmente y tomado el control de todos los centros penitenciarios de máxima seguridad. B.
Se han suspendido los directores de los centros penales de Ilama, Santa Bárbara y Moroselí, El Paraíso, en tanto la investigación arroja resultados definitivos. C. Se está haciendo una auditoría de la base de datos de los escáneres y de las cámaras de seguridad para poder determinar de qué manera ingresaron las armas al centro penitenciario. D. El Ministerio Público ha presentado requerimiento fiscal contra 7 privados de libertad que participaron en los hechos acontecidos en Ilama el día sábado. 6. Las medidas que se han tomado hasta el momento con la creación y fortalecimiento de los centros penitenciarios de máxima seguridad han logrado reducir sustancialmente los hechos violentos que se perpetraban en el pasado con total impunidad, incluyendo una reducción significativa de la tasa de homicidios, hechos que se han demostrado y no se pueden ni se deben desconocer. Según el gobierno, hay sectores interesados en desestabilizar el país y torpedear la política integral de seguridad. Han sugerido el cierre de estas cárceles para Hace algunos minutos el ministro de la Presidencia ha escrito varios mensajes. Antes, en audiencia para determinación de la pena, el Ministerio Público pide 129 años de prisión para Magda López Sierra, Dilia López Sierra, Isidro Domínguez, exdirectivo de Comics Mall, 96 años de operaciones financieras ilícitas, 18 por lavado de activos, 15 años por otros fraudes y multa de 12 millones de lempiras. Asimismo, 109 años para Marta Alicia Hernández, culpable por 8 delitos de operaciones financieras atípicas, 15 delitos de fraude y multa de 3 millones de lempiras. Por su parte, las defensas técnicas de los acusados piden al Tribunal de Sentencia, Sala Primera con jurisdicción nacional, imponer las penas mínimas para sus clientes. el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, acaba de escribir en su cuenta de Twitter que con instrucciones del presidente está enviando al Congreso una serie de iniciativas de ley que contienen incentivos para una aceleración económica y que serán un alivio para la economía familiar. Dice que las medidas de aceleración económica están: eliminación del 15% del impuesto sobre ventas a la factura eléctrica residencial, incrementar el techo de cobro del impuesto sobre venta en los pagos de alquiler comercial para que el rango de exención pase de 5.000 a 10.000 lempiras, eximir el cobro por la emisión de constancias y certificaciones en el Poder Ejecutivo, reformas al sector cooperativo, extensión del periodo de vigencia de la Ley de Apoyo al PYME, decreto 145-2018 para seguir gozando de los incentivos que tiene. Estas medidas, según Eval Díaz, se complementan con ley de alivio de deuda y ley de vivienda que se fortalecerán con expoferias para la micro y pequeña empresa y la creación de la fuerza antifraude de hurto de energía solamente de los grandes consumidores. Autoridades de la Secretaría de Salud reportaron este lunes la muerte de 3 personas sospechosas por dengue grave. Según la información proporcionada, 2 de los fallecidos son menores y los casos se presentaron en los departamentos de Cortés y Lloro, Copán. En tanto, se registró un incremento de 77 casos de dengue grave. La Secretaría de Salud registra hasta la semana epidemiológica número 41 un total de 91.852 casos con dengue, de las cuales más de 17.500 son dengue grave. A través de muestras en laboratorio se han confirmado 151 decesos por dengue, de los cuales el 54% son menores cuya edad oscila entre 5 a 9 años. En las condiciones del tiempo TN5, lluvias leves sobre el occidente del país para este martes, nos dice César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. El huracán Pablo, que sorprendió el fin de semana formándose en unas aguas frescas y bastante al norte del Atlántico, bueno, se ha debilitado y es apenas una depresión tropical. Mientras, cerca del territorio hondureño, una onda tropical está saliendo sobre Guatemala, dejando un remanente de humedad que es el responsable de las lluvias que se han precipitado en esta jornada. Tendremos entonces para este martes, pues, un flujo de humedad proveniente del Pacífico y del Caribe sobre el noroccidente del país y por eso ahí mismo se van a enfocar algunas precipitaciones
precipitaciones. El resto con una condición un poco más seca, lastimosamente para esta jornada, para los que están esperando la precipitación. Mientras vamos a amanecer con temperaturas de 17 grados en la parte alta de Centroamérica y luego se van a ir recuperando y alcanzaremos entre 25 y 30 grados Celsius a nivel nacional con oleaje también normal, tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico. Y vamos a dejarlos con estas imágenes porque siguen llegando imágenes de esos incendios voraces que no se pueden controlar en California. 1 millón de personas están sin electricidad. 200,000 personas han sido movidas de sus casas, llevadas a albergues, porque mire todo lo que está ocurriendo. Lastimosamente, cantidad de viviendas que se han quemado y a esto le agregamos también la cantidad de bosque que se está perdiendo y lo pierde el mundo. A todos, feliz noche. Le espero más en TN5 Matutino. Hasta entonces. El estado del tiempo fue presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Pedro Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. En operativo del Ministerio Público cae el exdiputado Misquito Seth Paisano Good y su hermano por presunto lavado de activos y ligues con el capo hondureño Víctor Hugo Morales, alias El Rojo. Escuche por qué serán beneficiados con la nueva ley los implicados en casos de corrupción de la Maxi. Porque en materia penal es la única materia en que hay retroactividad de las leyes. Entonces, si se emite una ley nueva que beneficia a personas que están siendo investigadas, a personas que están siendo procesadas o que están condenadas por delitos cometidos en esta materia, beneficia también a los que ya están señalados y siendo investigados. Crimen de Magdaleno Mesa pone de nuevo al Estado de Honduras en la mira de la comunidad internacional y de la justicia de Estados Unidos, dado que era considerado un socio de Tony Hernández. No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Está usted de acuerdo con una misión internacional de intervención en las cárceles hondureñas? Tenía dos opciones, así, B, no. Estos son los resultados: por el sí, el 57%, por el no, el 43%. Llegamos al final de esta emisión en minutos, la querida del Centauro. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Dos personas mueren y 6 más resultan heridas en accidente en Germania por desperfecto mecánico de una rastra. Medicina forense entrega a familiares cuerpos de Magdaleno Mesa, ejecutado en El Pozo, y de Marco Tulio Amador, asesinado en La Tolva. Fiscalía pide entre 15 y 20 años para implicados en el caso Barralaga, al presentar sus conclusiones y ligar al exsubcomisionado con los Valle Valle en el cartel de Chandy Ardón y los Pinto. Fiscalía interpone recurso de inconstitucionalidad contra ley de fondo departamental por ser lesiva a lucha contra la corrupción y la impunidad. Llega misión del Fondo Monetario Internacional a tomar el pulso a las medidas anticíclicas y el trabajo de rescate en la INE.